Una de las parashat que nos inspira es Shelach Lecha. Es una parasha inspiradora, aun cuando tiene un contexto un poco fuerte, porque obviamente vamos a revisar la caída de los príncipes de las tribus, vamos a ver cómo se equivocan y cómo hacen Shon Hara sobre la tierra prometida, sobre Eretz Israel, gravísimo, cómo van a hacer hablar mal de la tierra prometida. Algo muy, muy grave sucede en esta parasha. Akadosh Baruj Hu, habla a Moshe y le dice, envía por ti espías. ¿Mm? Espías. Aquí aparece por primera vez la palabra espía. Bueno, no, ya había aparecido en Génesis, en Bereshit, cuando llega Joseph y llegan los hermanos por trigo, cuando ya Joseph al-Sadiq es faraón, es virrey, perdón, de Egipto. Entonces, cuando llegan los hermanos por primera vez a pedir trigo, le dice, ¿ustedes qué son? Ustedes son espías, ¿cierto? Y los llama espías. Los sabios nos dice que nos enseñan que les llamó espías porque él vio lo que iba a pasar en esta parasha, porque él estaba viendo Shelach Lecha. Él estaba viendo lo que iba a hacer más adelante Israel y cómo cada una de las tribus, los descendientes de cada una de las tribus, que eran un Gilgul, una reencarnación de cada uno de los hijos de Jacob, iban a entrar a la tierra prometida y iban a hacer Shon Hara, iban a hablar mal de la tierra prometida, iban a hacer una inspección negativa. Por eso lo llamó espías. Y es curioso porque aquí cuando la Torah instruye, Moshe Rabino instruye a los mm, Rablin, a los espías, bueno, a los príncipes, a los harín de cada una de las tribus, les dice, vayan y turisteen la tierra prometida. Van a hacer turismo. No tienen que ser espías. Iban era a conocer, y como cuando la palabra aquí que aparece es turismo, iban a reconocer la tierra. No era hacer una labor de espionaje, iban a hacer una labor de reconocimiento, de reconocimiento de ir a revisar un lugar, de ir a mirar sus lugares hermosos, o cuando tú vas de turista a una ciudad, a un país, y aquí llegas cuando vas de turista, vas y recorres los lugares más bonitos y te dicen lugar es genial, tal lugar es genial, la comida en tal sitio es bueno, y entonces vas y recorres esos sitios, ¿cierto? Eso es lo que tienen que ser los zarín, los príncipes de Israel, no tienen que ponerse a fraguarse ahí un plan de guerra, pero ellos lo entendieron mal. Ellos entendieron como iban a entrar a conquistar la tierra prometida, ellos entendieron que tenían que hacer como una misión de espionaje, a ver cuáles eran las áreas grises, cuáles eran los lugares que podían franquear ahí a través de que podían entrar a este lugar tan difícil, ¿cierto? Y por eso perdieron, perdieron. Porque pensaron que era su sabiduría, porque pensaron que era su talento, porque pensaron que eran estratagemas humanas las que lo iban a llevar al éxito. Y aquí es donde muchos sabios nos dicen, tú puedes vivir esta vida como un espía, estando todo el tiempo a la defensiva, uy, me van a hacer, uy, voy a hacer, uy, entonces a este cojo y lo hago y lo hago. Tú ves mucha gente que vive así, mucha gente que vive jugando ajedrez, ¿no? Entonces cojo a este y lo pongo aquí, y a este le digo a este, y a este le digo a esto, y entonces muevo esta ficha y muevo esto y, ay, gané la partida, oh, soy un genio, ¿cierto? Se la pasan jugando ajedrez. ¿Cierto? Uy, yo voy a hacer así con mi jefe, con eso me gano, pero con mis compañeros soy así, pero entonces con esta persona soy así, y entonces con este me muestro feo, con este me muestro bonito, y entonces así consigo lo que quiero, ¿cierto? Todos hemos visto esta persona, ¿no? Que coge y estás delante de otra persona y es, ay, hola, qué lindo, oh, ¿cómo estás? Ven, siéntate, ah". Y apenas se va la otra persona, ay, ¿qué quiere? Váyase, ay, qué fastidio. ¿Cierto? Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está jugando ajedrez. Está haciendo algo por otra persona, porque hay un juego detrás, tiene una intención. O una persona es una persona cuando estás contigo, otra persona cuando está con otra persona, esa persona no es genuina contigo, está jugando ajedrez. Y hay mucha gente jugando ajedrez, hay mucha gente que está en en ese afán de conquistar la tierra, ese afán de riqueza, ese afán de poder. Y así vivían estos harines, estos príncipes. Eran sabios, eran hombres muy, muy sabios, muy entendidos, pero no entendieron. Acá el hijo le dijo, vaya, pasen, vayan, dense una vuelta.
Recorran los viñedos, coman de los frutos de Israel, disfruten de las vistas, disfruten de las hermosas casas que van a habitar. Ellos no, ellos se dedicaban a mirar, uy, entonces el ejército y cuántos hay, entonces por dónde podemos entrar. Y cuando se dieron cuenta, hicieron sumas y restas, ya, no hay forma que podamos vencer a esta gente. No hay forma. ¿Mm? No hay forma que podamos vencer a estas personas. Pero bueno, no llegamos allá todavía. Eh, ¿Qué a revisar el nombramiento de cada uno de estos sarín? Los sabios nos dicen que el nombre de cada uno de los príncipes que ingresó, que fue enviado, son los príncipes que operan en este mundo. Cada uno de los ángeles que gobierna sobre cada una de las casas de Israel, de las tribus de Israel. Sobre Rubén, Shimeón, Leví, Judá, sobre Aries, Tauro, Géminis. Eh, cada una, eh, mm, cáncer, sobre cada una de las casas hay un príncipe, un sarín que gobierna. Y esos sarín tienen personas en la tierra, por las cuales también viven. Y esos reyes son los reyes que no quieren que Israel entre a la tierra prometida. Vamos a ver que ellos hablan mal de la tierra prometida, desaniman al pueblo. Pues hay el decreto del famoso 9 de Ab, que hacemos una vigilia, que es un día muy negativo. Una vigilia no, bueno, no una vigilia, hacemos un ayuno, perdón. Hacemos un ayuno para bajar la energía ese día, que no se alimente de mucha energía. El Sitrajara, porque es el día donde se alimenta de energía el mal. ¿Por qué hay esta energía tan negativa en el mundo justo en este día? ¿Por qué? ¿Mm? Porque esos zarín, esos príncipes, quisieron desanimar al pueblo? Ellos venían con un plan y es que nosotros entremos, que poseamos la tierra, pero no todo el pueblo. Y preferimos quedarnos en el desierto donde nosotros gobernamos, donde somos reyes, donde somos principales, porque cuando entremos todos, todo Israel en estado Mashiach, a Eres Israel, a la tierra prometida, entonces todos vamos a ser iguales. No va a haber alguien sobre otro. Qué mal negocio, ¿no? Y qué mal negocio. Qué mal negocio. Que hablaba con alguien que me decía que un día llegó un vecino y se compró un Tesla, ¿no? De los primeros Tesla, lo mandó a importar, apenas desapareció esta marca, fue y compró su Tesla y lo vino y lo importó y eso andaba por todo el barrio súper contento. Ahí, bueno, no hace ruido, ¿no? Los eléctricos no hacen ruido, pero iba con su Tesla por todas partes súper contento. Ustedes saben que la marca la llevó aquí a Colombia y mucha gente compró un Tesla, mucha gente compró un Tesla. Entonces ya hay muchos Teslas en el barrio. Y apenas vio que todo el mundo dijo, no, ya para qué quiero tener un Tesla. Ya no me interesa. Y fue y se compró, lo vendió y se compró un carro más fino. Todo el mundo decía, pero ¿por qué lo vendiste? Es un carro muy bueno, y se maneja solo y bueno, todos los beneficios que tiene esos carros. No, porque no es negocio. Cuando ya todo el mundo lo tiene, me quita la exclusividad. A mí me gustaba era cuando yo salía y todo el mundo decía, un Tesla. Sí, eso era lo chévere de tener un Tesla. Me decía mi amigo que su vecino le decía, no, ya para qué lo tengo, ya todo, ya, todo bravo, ¿no? Todos compraron un Tesla. Eh, wow. El ego es una cosa terrible. Eh, Mucha gente quiere tener, pero no quiere que los otros tengan, o no en el nivel que él tiene. Eso es algo que decimos siempre en la familia, ¿no? Tu familia siempre quiere verte bien, no lo dudes. Pero si te lleva a ver un poquito mejor que el resto, a muchos, no a todos, porque no todos son así, les va a doler. ¿Mm? Y ese es el problema, que tú no sabes qué hay en el corazón de cada uno. Todos veían a esos príncipes y los veían gente hermosa, gente conectada con Hashem, estaban en el campamento de Dios, eran la gente que amaba al pueblo, ¿no? Todos decían, no, mi líder me ama, mi rey de cada tribu, que ellos fugían como reyes, ¿no? El rey de cada tribu, wow, da la vida, claro que él quiere que entremos a la tierra prometida. No, no.
Los reyes de cada tribu no querían que Israel entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sabía que apenas entrara a la tierra prometida, eh, ya no iban a ser los reyes, iban a ser uno más del campamento de Israel. Y ya no iban a hacer negocio. Sabemos que hay príncipes en la tierra que tienen este poder, tanto angelicales como físicos, seres espirituales y seres físicos, que ostentan esta energía sobre ellos. Y son estas famosas familias que detienen la geula, que no quieren la redención de la humanidad. ¿Y por qué no la quieren? Porque se les acaba el negocio. Porque cuando venga Mashiach, venga la redención final, venga la abundancia de los cielos, todos entremos en mundo de abundancia, todos vamos a ser ricos, todos vamos a ser poderosos, ya no va a haber excepción de personas, ya no va a ser negocio ser rico, ya no va a ser negocio ser un cantante, no, porque todos van a tener fama, todos van a tener lo que quieran, ya. Y entonces hay entidades y personas que están arriba y que no quieren. Y esto está pasando ahora. Shelach Lecha está pasando ahora. Almas que quieren detener la Geulá, la redención de la humanidad. Reyes que están ahí. El poder es impresionante, ¿no? Que estamos en elecciones aquí en Colombia, vemos la pasión que despierta ahí. Y después de que se prueba un poquito de poder soltar, es muy difícil, muy difícil. El poder es tremendo, el poder es tremendo. Todos decimos, ah, si yo estuviese allá, mire, por una razón, tal vez no estás allá. Porque a veces podríamos ser aún más negativos. Vale, no al Galila. Pero bueno, todo lo contrario. Israel sí tiene que gobernar, Baruch Hashem. Entonces, em, estos hombres no querían, no querían. Por lo cual, dice la Torah que ellos fueron enviados, entonces acá nombró. Y de aquí aprendemos que cada uno de sus nombres son caminos del árbol de la vida. Y son sarim, son ángeles que mueven los cielos. Ahora bien, hay dos excepciones, que fue Caleb ben Yehuné, hijo de Yehuné, y Yoshua ben Nun, Oseas ben Nun, Oseas hijo de Lanún. Eh, Qué curioso. Ambos tenían una condición muy especial. Caleb ben Yehuné era el príncipe de Yehuda, era el rey de Judá, el rey de Judá. Era un rey y era el linaje más elevado de la casa de Yehuda, eh, con una familia de mucho honor y de mucho poder económico y espiritual. Era un alma muy grande, muy grande. Enseñado en los grandes principios de la Cábala por sus padres y por sus grandes maestros, en el círculo más exclusivo de Israel. Pero Caleb hace algo hermoso. O sea, Caleb, para hacérselos de forma sencilla, era de clase alta, era de parado, era de clase alta, ¿cierto? Eh, con privilegios, con un linaje familiar muy, muy elevado, con una descendencia de reyes que iban a venir más adelante a través de este linaje. O sea, un poder muy grande ostentaba Caleb. Pero también estaba rodeado de sabios. Y cuando él vio esta misión tan grande que el cielo le mandaba, eh, tomó consejo de sus ancianos, de sus sabios maestros, y ellos le indicaron entrar zigzagueando, despegarse del grupo, entrar zigzagueando, no entrar de forma directa, sino esconderse, buscar Mejata Macpela
la cueva de los patriarcas y allí pedir ayuda a Kadosh Baruj por el mérito de nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Y los sabios nos dicen que por cuanto hizo esto, vino ayuda de los patriarcas que lo ungieron y hicieron una capa de protección que el Yetzer Hara, la mala inclinación, no pudo tocar, no pudo tocarlo. Él quedó protegido, un campo de protección cuando fue a la tumba de los Jajamín y recibió la protección por consejo de sus ancianos, por la sabiduría de sus antiguos. Aquí aprendemos el primer camino, el de la tradición, que es lo que corresponde a la tradición judía, a la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros maestros, de nuestros grandes rabinos. Baruch Hashem. Y ahora hay otro, era Oseas, era Oseas, su nombre original es Osea. Osea Ben Nun era un hombre de clase baja. No era un príncipe, no era un rey, no era alguien con consejeros de honor, no tenía linaje, no tenía apellido, no tenía grandes maestros. Había servido toda la vida como siervo, como esclavo. ¿Quién era Oseas? Oseas, Osea, era un yudí que nació en la época en la cual sacrificaban a los niños en Egipto, en el Nilo. Cuando el papá y la mamá tuvieron su hijo, se alegraron mucho porque eran muy estériles, eran estériles. Habían pasado muchos, muchos años y no habían podido tener hijos. Ya se habían dado por vencidos. Dijeron: "Oh, ya Hashem no nos regaló un hijo, ya. Baruch Hashem, algún plan tenía el Creador y no nos dio hijos". Entonces aceptaron el designio del Creador. Y una noche cualquiera, cuando ellos ya no tenían ninguna esperanza, plopa, quedaron embarazados. Imagínate la alegría, wow, quedamos embarazados. Y se alegraron y se gozaron. Y tuvieron a su bebé, pero bueno, ahora con la tristeza de que hay un decreto, ¿no? Un decreto de que tenían que arrojar al niño al Nilo. Y ellos dijeron: bueno, tenemos que hacerlo, porque si no, bueno, ya sabemos lo que pasaba a los niños que no eran arrojados al Nilo, después los encontraban, los cogían vivos y los ponían, los emparedaban en las construcciones egipcias, y era una muerte mucho más terrible. Entonces, no, no, no. Esto también era no, no solamente porque lo que entra en el agua, lo que muere en el agua, es lo mismo que cuando es sepultado. Puede seguir su proceso de rectificación. Cuando quedan emparedados, no, quedan atados a la casa. El alma que emparedaban, esa alma no podía salir de la casa. Bueno, esto es una de las cosas más siniestras que se hacían. Sabemos que muchos reyes y muchas gentes perversas hacían esto, ¿no? Emparedar a alguien, enterrarlo ahí entre las paredes de una casa. Esa alma no puede salir, queda atada a esa casa, a no ser que llegue un jajamín, un sabio de Torah y le abra el camino, rompa la maldición. Entonces, claro, estos sabios sabían esto, entonces dijeron: no, no. Entonces cogieron a su hijo. Bueno, antes de eso, eso es muy importante. El papá tuvo un sueño cuando tuvo al bebé. Los primeros días que estaba tan feliz de haber tenido su bebé. Mm, y en el sueño veía cómo el niño lo iba a matar a él. Cómo ese iba a ser lo iba a matar. El hijo iba a matar al padre. Imagínense, ¿no? El papá quedó como, wow, y le contó a la esposa, le dijo: oye, mira, yo tuve este sueño, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo así? Este hijo, o sea, es el que me va a matar, ¿no? O sea, qué raro, qué sueño tan raro, qué feo sueño. Dijo: qué raro. Pues cogieron a Oseas, después de unos días, porque ya sabía que tenían que cumplir el decreto de Faraón, cogieron al niño, fueron al Nilo y lo botaron. Con una sorpresa, que apenas el niño cayó al agua, un pez muy grande, ¡pum!, se lo comió. Cogió, se lo comió. Bueno, es que algo, bueno, esto fue rápido.
Bueno, se fueron con su dolor, obviamente fue un dolor terrible. Se fueron con su dolor a casa. Eh, eh, ah, Al siguiente día, pues, ese mismo día estaba el, el chef, el cocinero del rey preparando la comida, pidió que trajeran un pez, el más grande que habían pescado ese día. Le trajeron un pez de un muy gran tamaño, entonces yo, oh, qué chévere, hiciste la tarea bien, le dijo al pescador, trajiste un muy buen pez, ¿cierto? Cogió y lo abrió, y pum, había un bebé, ¿cierto? ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió un bebé? ¿Cómo hay un bebé aquí? Entonces cogen y lo miran y tal, lo revisan, y entonces, claro, como siempre en la cocina, pues hay un montón de señores, ay, el niño, ta. Y entre toda la gente de la servidumbre de la cocina, las cocineras, criaron al niño, ¿sí? Criaron al niño, el niño se crió en la cocina, ¿m? Se convirtió en un siervo, en un esclavo de Faraón, él se crió como un egipcio, él, él para sus ojos era un egipcio. Y lo llamaron Oseas, hijo del pez, porque salió de un pez. Entonces, por eso se llamaba Oseas, hijo del pez, salió un pez. Entonces le pusieron Oseas, hijo del pez. Entonces él salía y caminaba, ta, 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 ta. Recuerden quién estaba en el palacio en esa época. Era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era el príncipe, ¿no? Él era, junto con el hijo de Faraón y el hijo de la hija de Faraón, que era Moshe, los dos eran príncipes. Y se hizo, aun cuando era mayor Moshe que este niño, que Oseas, se hicieron amiguitos, se hicieron amigos. Eh, y bueno, pasó el tiempo y nombraron a Oseas Matarife. O sea, él era el verdugo de Faraón. Cuando Faraón, que eso era un puesto muy, muy pedido, ¿no? Por los esclavos. Uy, bueno, oh, yo soy el verdugo de Faraón. Un día, el papá de Oseas no cumplió una de las órdenes de la comida impura que tenían que comer, que habían impuesto Faraón para Israel y de las cosas horribles. Y él dijo, no, se opuso muy vehementemente a eso, se hizo un hombre como muy rebelde a las cosas de Faraón. Entonces mandaron llamarlo y el Faraón decretó la muerte. Mandó llamar a su matarife, que era Oseas, y Oseas lo mató. Lo digo yo. Era el matarife, ¿cierto? Era el matarife. Pero cuando lo mató, había matado ya a más gente, normal, era su trabajo. Warren se crió como un siervo, como un esclavo egipcio normal, bueno, como un egipcio normal, de la clase baja, de los siervos. Eh, pero cuando mató a ese hombre sintió algo raro, dijo, ¿qué es esto tan raro? Y fue a averiguar, ¿quién es este hombre? ¿Quién era este? Porque, no sé, sentí algo raro cuando lo maté. Fue a averiguar, no, es un hombre judío, que se amargó mucho porque perdió un hijo. Ay, ¿y cuándo perdió un hijo? Entonces, no, perdió un hijo. Ta. Y le contaron la historia. Dijo, no, entonces él no podía tener hijos, entonces tuve un hijo y entonces lo lanzaron al río. Dijo, oh, se lo comió un pez y fue lo último que supo de su hijo. Claro, él inmediatamente, y las fechas y todo, ¡ah! Era mi papá. Entonces, dos revelaciones tuvo terribles, o sea, uno, había matado a su papá. Dos, sin saberlo, obviamente. Dos, era Yehudi. No era egipcio, no era Misraim, era Yehudi. ¡Wow! Claro, el que da la vida, ¡wow! Le da un vuelco terrible. No sabe qué hacer. Pero tiene un amigo en el palacio, Moshe Rabbeinu. Bueno, en esa época era Moshe el príncipe, el salín de Egipto. Pues va donde Moshe, pero ellos sabían que Moshe era de ascendencia judía y había sido instruido en los asuntos judíos por su mamá. Ok, vete. Entonces va donde Moshe le cuenta, le dice, Moshe, mira, ta. Moshe, wow, qué raro. Dijo, no te preocupes. Ya, lo que pasó, Baruch Hashem, algún plan tiene el cielo para ti. Y desde ese momento, Moshe se convirtió en un papá para él. El papá le dijo, no te preocupes, yo voy a ser tu padre. Tú no mataste a tu papá, yo voy a ser tu padre. ¿Cierto?
no sabemos por qué pasó esto, pero yo voy a ser tu padre, ¿cierto? Y por eso hay un doble código. Los hebreos nos dicen, Oseas era hijo de Moshe Rabbeinu espiritual, porque quien le hizo la conversión, quien le hizo, bueno, que era yudí, pero le hizo conversión, le enseñó las leyes de Torah, todo, se hizo su maestro, o sea, se hizo su padre espiritual, y Moshe era llamado el gran pez, ¿no? Era llamado el Zohar le llama el gran pez, el Leviatán, ¿no? Ya hemos hablado de ese Shur, ese Sodo, de ese secreto. Entonces, Moshe es el gran pez y su hijo era Oseas. Bueno, lo recorremos, era un hombre de clase baja, era un esclavo y claro, todo mundo sabía que era el, el mensajero, era el escudero, por decirlo así, de Moshe Rabbeinu, cuando era príncipe. Cuando vuelve Moshe a rescatar al pueblo, pues obviamente ya Oseas ya se incorporó, ya hace parte de Israel, ya no está en Egipto, o sea, ya no en Egipto estaba, pero no está en la casa de Faraón, está abajo, y convive ya, se hizo su vida judía totalmente. ¿Mm? Y cuando llega Moshe, el primero que lo recibe con Aarón es Oseas. Le dice, oh, maestro, oh, mi padre espiritual, oh, volviste. Yo sabía que nos, porque recuerdan que para todo el pueblo Moshe había muerto, ¿no? Fue como un milagro cuando lo apareció, ah, usted no estaba muerto, no, no estaba muerto. La segunda venida de Moshe, él llegó y todo el mundo, ah, estás vivo, Baruch Hashem, y bueno, no, no has muerto, Moshe, y este fue el que más se alegró. Dijo, Moshe, yo te serví estando allá en Egipto, ahora te sirvo. Entonces, desde el momento que Moshe llega a liberar al pueblo, él le toma la maleta, y dice, yo te cargo las maletas, yo te arreglo, yo subo, se volvió otra vez en el siervo de Moshe, ya no como príncipe de Egipto, sino como Moshe Rabino, como Moshe Rabino de Israel. Baruch Hashem, qué historia tan bonita, ¿no? Esa historia es muy linda, la de Oseas. Entonces, cuando ve Moshe, aquí sí es Moshe, no es Oseas. Moshe dice, oh, oh, él vio que iba a ser una prueba muy fuerte, y que la clipa que había en Canaán era muy grande. La energía negativa que había en Canaán era demasiado fuerte, y iba a tentar, y muy probablemente los espías, los Megablín, los Sarín, los príncipes de las tribus iban a caer. Entonces dijo, bueno, vio a Oseas y Oseas lo vio, wow, Oseas, ¿no? Y era también muy cercano a Oseas. Dijo, ¿cómo ayudo a Oseas, a mi pequeño, a mi niño, a mi protegido? ¿Cierto? Lo quería mucho, lo quería como un hijo. Entonces dijo, le voy a cambiar el nombre. Y le pone un ayuto, le pone un ayuto a su nombre. Pasa de ser Osea a llamarse Yoshua. O, Bat, Se, Shin, Hei, o sea, ¿cierto? O sea, si le pone una yud al principio, queda Ye, O, Shu. ¿Sí ven cómo cambia? Solo le puso una yud y pasó de Oseas. En español no se nota, ¿no? En hebreo sí. Yud, Ye, Shin, Shu, Bat, Hei, Shua. Yoshua. Y entonces él cambia el nombre. Yoshua. Y cuando le cambia el nombre, él se convierte en un alma muy grande. O sea, me faltó la hate. Hate, bad, shin, hate. Yoshua. O sea, una yud, Yoshua. Y poniéndole esa yud, le pega su espíritu. El espíritu de Moshe se conecta a la luz de Moshe, lo conecta directamente con Akadosh Baruj Hu, con el Mashiach. Y él sin ser un príncipe, sin tener la más grande formación, porque igual, recuerdan, era un siervo, ¿no? Sin haber estado en las más grandes yeshivas, sin haber estado
sin tener ningún tipo de linaje que lo proteja, algún tipo de respaldo. Eh, con la sola Yud, lo conectó con Akadosh Hu. Y siendo un hombre de bajo nivel, se convirtió en un gran sabio y recibió una protección angelical sobrenatural. Aquí aprendemos que este es el poder del Mashiach, de convertir el alma más pequeña, más insignificante, más menospreciada de la tierra y ponerla a gobernar, ponerla a reinar. Y sabemos que Yoshua después, ¿quién es Yoshua, no? ¿Quién es Yoshua? ¿Ah? Es curioso porque, por ejemplo, cuando vemos la pelea contra Amalek, dice que Yoshua peleó contra Amalek, pero en esa época todavía era Oseas, no era Yoshua. ¿Mm? Era Osea todavía. ¿Por qué le dice Yoshua? Porque el nombre Yeshua lo recibió solamente hasta cuando fue enviado para ser espía. ¿Por qué lo llaman? Los sabios nos dicen, porque ya estaba determinado que él iba a ser Yoshua, no iba a seguir siendo Osea. Y por eso sus grandes momentos de victoria los tuvo por el mérito de la yud que Moshe le puso en Parashat Shelach Lecha. Aún lo que pasó antes en su vida, todos los méritos, todo, que se salvó un pez, que lo nombraron cocinero, que lo nombraron matarife, que terminó siendo, imagínense, la mano derecha de Moshe, wow, eso es imagínense qué honor, la mano bueno, derecha de Moshe Rabbeinu. Todo fue por la ayuda que Moshe le dio. Eso pasó muchos siglos después, bueno, siglos no, muchos años después. ¿Cierto? ¿Cómo? Oh, sí, así funciona. De ahí aprendemos que los sabios nos enseñan que hay cosas que te pasan en la vida, que te han pasado, ya, tiempo pasado, que pasaron en tu vida, o una oración que estás haciendo hoy. ¿Sí? Para nosotros, como que nada, no, o sea, la oración de hoy está afectando hoy, mañana, tal vez el futuro, pero el pasado no, el pasado ya pasó. No, no. La oración que estamos haciendo y mucha de las situaciones que se nos presentan, que sentimos que a Calvary no nos escucha porque usamos una fila por algo y no vemos la respuesta, es porque el cielo dice, esta oración fue tan buena, la hiciste con tanta cabana que la necesitaste hace 10 años, entonces hace 10 años voy a aplicar esa bendición. Y hace 10 años te salvaste de un problema no terrible y no sabes por qué te salvaste, por esa oración que estás haciendo hoy. Yo un día lo pude ver en mi vida. Un día tuve un momento de salvación que fue sobrenatural, fue sobrenatural. O sea, Akadosh Hu me salvó de una muerte segura, segura, no había forma. Y cuando vi lo que Dios hizo, dije, qué raro esto, no entiendo lo que hiciste. Después de años estudiando, encontré un nombre de Akadosh Hu y una oración especial que ejerce una protección especial en un peligro y hace exactamente eso que viví. Y pude ver que esa oración fue la que me salvó. Pero eso fue hace años, yo no sabía esa oración. No sabía esa conexión ni ese ángel. No la sabía. ¿Por qué me salvó? Porque la oración que hice después, la que aprendí mucho tiempo después, fue la que me salvó ese día. Es, es algo hermoso. Mira, nunca te quejes, nunca digas que Akadosh no escucha tus oraciones. No te imaginas, no te imaginas tu oración, lo que hace hoy en tu vida, lo que va a hacer en el futuro y lo que hizo en tu pasado ya. Oraciones que todavía no has hecho cambiaron tu pasado. Por eso estás estudiando Kabbalah hoy. Baruch Hashem. Oginson, sal levantando la mano, pregúntame. Eh, sí, mi Roy, quería preguntarle, no sé, pues no, me senté un momentico y no sé si en ese momento quería saber de qué tribu era Joshua, que nos dice que Caleb era de Judá, pero no sé, no escuché a Joshua de qué tribu es. De Joseph, de la tribu de Asher, ¿vale? Ok, mi Roy, gracias. Dale, dale. No, no te preocupes, no te preocupes. Recuerden que hay dos linajes, el de Joseph, al-Sadiq, el de Joseph,
que se convierte en un rey, ¿m? Y un linaje de tribu, y está, perdón, Efratita, no Asher, sino de Efraín, de la tribu de Efraín. Y yo, Caleb ben Yehoné, de Yehuda, ¿cierto? Muchas gracias, Oxon, qué buena pregunta. Entonces, Efraín, qué curioso, ¿m? Qué curioso, que, que aquí también aprendemos el poder de Mashiach, el poder de la conversión, el poder de acercarte a Kadosh Baruj Hu cuando no vienes de un linaje, cuando no vienes de un nombre, cuando no vienes de un lugar de honor, ¿cierto? Pero lo haces a través de la Yud, ¿cierto? Así recibes el poder como lo recibió Yoshua. La conexión, la Yud, representa la Torah, la energía pura de la Torah, las letras de la Torah. Cuando te conectas con la palabra de Akadosh Baruj Hu, tienes el canal y el mérito, y te eleva, y te da el mismo, mira, el mismo nivel, un rey, una familia noble, un gran linaje, el otro de una familia de esclavo, de siervo, sin ningún poder, viviendo toda la vida como un siervo, y a cada Hu donde lo pone, lo pone como un gran general de Israel, lo viste de honores, y le da una protección sobrenatural, que la investidura, la luz de Moshe Rabbeinu lo ilumina durante todo el camino por Canaán. No sé ustedes, pero me parece fabuloso, fabuloso este shur. Para que cada uno haga su reflexión. Nos van a decir, oh, yo soy así de una gran familia, mi apellido es Sábado Pascual. Nos van a decir, no, yo vengo de una familia más bien bajita. No importa de dónde vengas, no importa, no importa. Si tú abrazas la Torah, si tú entiendes Zohar, Zohar es resplandor, si tú entiendes que el resplandor de la Torah va a resplandecer tu vida, y como lo hacemos hoy tica en la bendición sacerdotal. Te bendiga y te guarda. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Haga que la luz de la Yur resplandezca sobre tu vida. Es lo que necesitamos. Vamos a tener la protección donde quiera que vayamos. Por eso hoy, cuando ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos y los bendecimos con esa bendición de los Cohen, la bendición arónica, traemos una protección sobrenatural sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Y los estamos enviando. No sabemos qué va a pasar, no sabemos el día que se les va a atravesar, qué tentaciones van a tener, qué oscuridad van a tener que enfrentar. Pero no podemos evitar eso, pero sí podemos enviarlos con bendición. Baruch Hashem.